Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695, ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que para estas horas del día ya hayan agarrado ritmo. Fíjense que desde el viernes iba en el coche y le di el paso a otro automóvil. Y no sé por qué, pero especialmente ese día, me llamó la atención que al darle el paso, el otro coche, la persona que iba conduciendo el otro coche, no agradeció, ¿no?, que le diera el paso. Y entonces se me ocurrió que desde ese día hasta el domingo me iba a fijar en qué pasaba con las personas a las que les iba a dar el paso. Todo tipo de paso. Es decir, tanto yendo en el coche como iba a hacer como un pequeño ensayo, yendo en el coche, caminando, abriendo la puerta, teniendo especial atención en todo ese tipo de amabilidades. Y me iba a fijar qué sucedía con esas personas. Y me llamó especialmente la atención porque siempre que cedí el paso, tanto yendo en el coche, tanto a personas como a automóviles, ni las personas ni los automovilistas agradecían el paso. Cuando iba caminando, lo mismo, dar el paso, hacerme a un lado para que la persona pasara. Pasaba lo mismo, pero solo con las personas más jóvenes. Con las personas mayores, y no necesariamente, no necesariamente personas mayores como conocemos, ¿no? Mayores de edad, es decir, personas mayores de 60 años, pero sí personas mayores de, pues yo les calculaba 40, 45 años, que fuimos educados con esta idea de agradecer, de dar las gracias, de pedir por favor, en fin, ¿no?, de tener estos modales de educación. Sí daban las gracias. Pero las personas jóvenes, a quienes dejaba, me refiero cuando iba caminando y tenía algún tipo de atención especial, esas no agradecían. Y me quedé un poco con esta idea de cómo estamos educando hoy los modales básicos. En este contexto solamente era, pues, dar las gracias. Incluso a cosas tan específicas y tan particulares como detener la puerta para que pasaran, ayudarles con los bultos a cargar las cosas, con dejar pasar en el elevador, detener la puerta del elevador para que entraran, ayudarles incluso si iban en el mismo al mismo lugar que yo, por lo menos en un tramo, ¿no? Recuerdo mucho a una mujer joven que tenía que ir y regresar para subir cosas al coche, y entonces le dije, no, te ayudo, ¿no?, para que no tuviera que regresar, y no dar las gracias. Y pensé mucho en comentarlo aquí con ustedes, por supuesto no para hablar de mí en ese sentido, como modelo de ayuda, sino porque se han ido perdiendo estas costumbres de dar las gracias. Incluso, por ejemplo, en el coche, cuando se día el paso a las personas que van caminando, las personas mayores agradecían e incluso se apuraban a caminar. Las personas más jóvenes
no modificaban el paso, cosa que no hay por qué hacerlo, pero terminaban de pasar y no daban las gracias. Las personas en su coche se pasaban y no decían, no volteaban a hacer ningún ademán. Y esto creo que tiene algún sentido. O hay un cierto resentimiento alrededor de cómo hay un cierto maltrato, y sobre todo en ciudades grandes como la Ciudad de México, o de plano ya hay una sensación de que sería la obligación, ¿no? Dejar pasar. Y como no lo hacemos, y cuando lo hacemos, es considerado como así debería de ser, y por lo tanto no debería ni siquiera de agradecerlo. Y yo creo que es una buena reflexión la que tendríamos que hacer, porque si no, el paso a la violencia es lo que sigue. Si no, es que ya en muchas de las circunstancias sucede. Así es que te invito a que lo intentes y veas con qué te encuentras. Fíjense que el otro día estaba yo hablando con ustedes acerca de el silencio cómodo en las relaciones de pareja y el silencio incómodo, que es cuando hemos tenido un problema en pareja y de pronto la otra persona, pues sí nos importa, y estar juntos en silencio nos incomoda, y entonces tratamos de salirnos de donde está la otra persona. Y esto quiere decir que ese silencio implica incomodidad, porque el otro sí me importa y por lo tanto no puedo estar en el mismo espacio que esa persona. Y acabamos como saliéndonos del lugar. Y hay un tercer silencio, que es el que ya puedo estar con esa persona, pero no es que esté cómodo, es que la otra persona me es indiferente. Ya no me importa si está o no. Y sobre todo, estos dos silencios, el cómodo, porque la persona me importa y sí me hace diferencia si está o no, pero podemos estar callados a gusto. Y el silencio, cuando me importa un rábano si la persona está o no, porque se rompió ese vínculo que había y ya es un mueble más del lugar. Y recibí un comentario muy interesante, porque me dice esta persona, ¿y qué pasa cuando en la pareja uno de los dos siente ese silencio incómodo porque el otro sí me importa, pero yo al otro ya no le importo nada? Entonces, si estoy o no, le da exactamente lo mismo. Y qué difícil situación. Porque para el otro, ese vínculo ya se rompió, ya le da lo mismo, ya no le importas, y para ti, esa persona sí importaría. ¿Te duele ese silencio? Y ya pareciera que no hay nada que rescatar. Incluso muy probablemente ya no hay nada que rescatar. Y aquí el tema es, primero, a quien sí le importa el otro, tendría que preguntarse, ¿quieres jugarte tu última carta para ver si eso se puede reconstruir? Y entonces solamente de tu lado tendrías durante un tiempo que hacer todo el trabajo. Tenerle atenciones, tenerle detalles, seguirle proponiendo cosas nuevas y tolerar durante un tiempo los posibles rechazos para ver si en una de esas ya te corresponde y empieza a ver alguna pequeña señal de que va a darte la oportunidad. O, de plano, definir que después de esas varias ocasiones ya te mereces un poco de respeto
y definir que mejor te vas. Si no vas a llegar al punto de decidir que mejor te vas, por la razón que tú decidas, entonces quizás valdría la pena quedarse solo para que eso que queda en ti se vaya apagando poco a poco y no te dañes a ti mismo o a ti misma, porque dejarte dañar y dejarte sufrir puede ser una tortura espantosa que nadie merecemos. Nadie. Y entonces habría que dejar que eso se apague hasta que esa relación ya no duela. Sin embargo, ahí habría que preguntarse por qué perder la esperanza a que podrías rehacer tu vida. Fíjense que hablando de estas cuestiones de pareja, con lo que ya comentábamos previamente en relación a veces nos quedamos un poco en este tema de hasta dónde, hasta cuándo tendríamos que esforzarnos por una relación, ¿no? Hablando específicamente de las relaciones que ya llevan años y en donde algo se rompe para el otro y una de las partes todavía quiere seguir, todavía está interesada en estar conectada, se siente conectado o conectada con la otra persona y de pronto hay un punto en el que no se acaba de tener claro qué tanto seguirse esforzando y cuánto el intento por esforzarse ya llega a un punto en donde se pierde la dignidad. Yo decía en relación a este caso y a esta pregunta de esta persona de ¿y qué pasa cuando ese silencio entre ambos duele? Y claramente significa que el otro todavía me importa y la otra persona todavía tolera muchísimo el silencio, pero porque yo ya no le importo para nada. Y entonces me quisiera esforzar por hacer cosas nuevas, por proponerle cosas nuevas. Y a lo mejor en un momento esa persona ya me va a responder. Pero ¿cuánto es tantito, como dirían por ahí, ¿no? ¿Cuánto me podría disculpar por lo que hice? Si es que hubo cosas que rompieron ese vínculo. Hay una canción de Joaquín Sabina que dice: sé que me vas a perdonar, pero porque ya no te importo. ¿Y en qué momento ya fue suficiente? Y hay personas que incluso se resignan antes que dejar esa relación. Y entonces viene otra pregunta: ¿por qué no superar ese duelo y tratar de buscar una nueva relación, ¿no? Dar ese brinco que puede ser muy doloroso, pero que al final de cuentas, bien trabajado, se supera. Y es que aparecen ahí miles de pensamientos. Yo ya no voy a encontrar a alguien que se interese en mí, yo no voy a volver a ser amada como lo fui por esta persona. Amada o amado, porque aplica idéntico para hombres y mujeres. Y entonces mejor aquí me quedo. Quizás algún día me vuelva a ver como me veía antes. Y es terrible esta sensación de voy a desahuciar. Lo poco que me da simplemente estar aquí es a lo que me voy a conformar. Y entonces nos inventamos millones de fantasías. Todos merecemos otra oportunidad en otra relación. ¿Por qué tú no? ¿Por qué de otra manera no? Y aparecen millones de explicaciones, ¿no? Por soledad, porque le tengo miedo a estar solo. Y lo que sí les puedo decir es que en el consultorio he oído millones de cosas, pero lo que más dolor causa es sentirme solo, sola, acompañada por la persona que ya
no se siente en vínculo conmigo. Experiméntalo. Salte de ahí. Una de las cosas que tenemos que aprender a ser consciente es que los niños aprenden por repetición. Y a veces creemos que por decirles las cosas una vez, los niños ya se las aprendieron. Es que ya sabe que se tiene que lavar los dientes. ¿Por qué se lo tengo que estar repitiendo? Bueno, yo te preguntaría esto. ¿Tu hijo, por hacer una suma, ya sabe sumar? ¿Por hacer una resta ya sabe restar? ¿Por decirle que hacer se escribe con H y con C, ya lo hace bien siempre? ¿O la maestra le deja de tarea muchas sumas para que aprenda a sumar? La repetición es la base del aprendizaje. ¿Qué te hace pensar que con decirle una vez que se tiene que lavar los dientes, ya se los va a lavar? Que con decirle un día que se tiene que bañar, ya se va a bañar. Tenemos que tener la paciencia de estarle diciendo todos los días, incluso cuando son chiquitos, de llevarlos a bañar, ayudarles a bañarse varios meses para que tu hijo aprenda a bañarse. Ya después acompañarlos y decirles: se te olvidó la oreja, hay que quitarte bien el champú de la cabeza, no nada más el de arriba, también el de atrás. Ya limpiaste bien tal parte de tu cuerpo, a ver, échale más agua. Y ahí estar sin hacer nada, solo dando las instrucciones. Meses, hasta que solito aprende a irse metiendo y al final nosotros nada más revisando. Mucho tiempo. Porque aquí hay una frase que nos tenemos que tatuar los adultos que estamos al pendiente de los niños. Educar implica invertir tiempo. Si tú, porque trabajas, no puedes ciertas cosas que pasan durante el día, la persona a la que dejas a cargo las tiene que hacer. Yo les he dicho muchísimas ocasiones, no nada más se lo dejas para que te lo entregue vivo. A la persona a la que se lo dejas al cuidado, tiene que saber y comprometerse contigo a que tiene que hacer actividades educativas. Porque al final, el compromiso educativo es tuyo. Tú eres el papá, tú eres la mamá. No nada más es: te lo dejo y que no le pase nada. No, es educar. Así es que en ese contexto tiene que haber un proceso educativo. Ay, es que mi mamá, mi papá ya hace bastante con cuidarlo. Es que lo tiene que educar. Si no, tiene que ser otra la persona que se queda ahí al cuidado de tu hijo. Es bien importante. La educación es un proceso que requiere tiempo. Y eso lo tienes que meter en tu cabecita. Fíjense que en todo el proceso educativo va a haber diferentes tipos de personalidades. Va a haber la personalidad del niño o adolescente que con solo advertirle: si haces tal, va a pasar tal, ya no lo hace. Hay el que te pone a prueba, comete el comportamiento inapropiado, le pones la consecuencia, aprende y ya no lo repite. Y va a haber el que lo hace mal, le pones la consecuencia, lo vuelve a hacer mal, vuelves a ponerle la consecuencia, lo vuelve a hacer mal, vuelves a ponerle la consecuencia
y dice, ay, creo que esto sí era de veras, y aprende y ya no la repite. Y ese tipo de niños y de adolescentes que requieren varias veces repetir la consecuencia hasta que ya de plano aprende, puede ser que las repitas 3, 5, 7 veces, va a depender de el estilo de personalidad que va midiendo. Depende de eso, del carácter, del temperamento. Y lo importante aquí es que tú seas firme con la consecuencia, que no se la estés cambiando, porque el que se tiene que cansar primero es tu hijo, no tú. Y no sacar, como tú como papá, mamá, no sacar conclusiones precipitadas. No, es que la consecuencia no sirvió, vamos a cambiársela por otra. Porque entonces tu hijo aprende que si una vez le quitaste el teléfono y otro día le quitaste la bicicleta y otro día le quitaste un juguete y otro día tal, pues quedarse sin eso una vez no le pasa nada. Vas a seguir fomentando que siga cometiendo el acto negativo. No modifiques la consecuencia y quédate en las mismas, porque va a llegar un momento en el que va a querer recuperar eso que le pusiste como consecuencia. Hay una parte que tiene que ver con la consecuencia, con el temperamento, que no depende de ti. Eso viene con él. Y solamente hay que mantenerse firme. Bien, pues me toca recordarles que mañana aquí nos volvemos a encontrar. Soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo. Coman rico. Audiocentro.